La conquista y la colonización de las Américas ha sido y seguirá siendo uno de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad. Con la llegada del hombre blanco a tierras indígenas, a lo largo del tiempo han quedado plasmados en la historia grandes enfrentamientos y grandes guerreros indígenas que opusieron una gran resistencia ante los invasores. En este video nos vamos a transportar al año 1738 en la época de la colonización para así contarles las hazañas de este gran personaje de la historia americana. Esto es Tupac Amaru II. José Gabriel Condorcanqui nació en 1738 en la región de Tinta, actual Perú, y se educó con los jesuitas en el Colegio de San Bernardo de Cusco. Hombre educado y carismático, por ser descendiente de los incas, llegó a ser cacique y heredó una importante cantidad de mulas que lo convirtieron en un cacique de buena posición dedicado al transporte de mercaderías y a la minería. El 25 de mayo de 1758, cuando acababa de cumplir 20 años, se casó con quien sería el amor de su vida, Micaela Bastidas Puyucawa, con quien tuvo dos hijos, Hipólito y Fernando. Su prestigio entre los indios y mestizos le permitió encabezar una rebelión contra las autoridades españolas del Perú en 1780. Las reformas borbónicas implementadas por Carlos III a fines del siglo XVIII, con su afán centralizador y recaudador, significaron un aumento de trabajo y la opresión de los indígenas. José Gabriel Condorcanqui adoptó el nombre de su ancestro Tupac Amaru, razón por la que sería conocido como Tupac Amaru II, como símbolo de rebeldía contra los colonizadores. Se presentó como restaurador y legítimo heredero de la dinastía inca y envió emisarios para extender la rebelión por todo el Perú. El levantamiento se dirigía contra las autoridades españolas locales, manteniendo al principio la ficción de lealtad al rey Carlos III. Sin embargo, no solamente los insistentes abusos de las autoridades locales, sino también la dureza de algunas de las recientes medidas impulsadas por las mismas monarquías españolas que afectaban a la población indígena fueron el motor de la sublevación de Tupac Amaru II. De un lado estaba la milenaria civilización incaica y sus herederos, que peleaban por lo suyo, por sus tierras, su cultura y su derecho a una vida digna. Del otro lado, la barbarie de los invasores, cuyo único dios era el oro, la plata y la codicia, que no reparaba en muertos. La creación del Virreinato del Río de la Plata en 1776 perjudicó seriamente al Virreinato del Perú. El cierre de los obrajes, la paralización de las minas y la crisis del algodón y el azúcar provocaron el incremento de la desocupación y las pérdidas para miles de indígenas de sus míseros ingresos. Ante esta situación, Tupac presentó una petición formal para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las minas. Denunciaba los esfuerzos inhumanos a que eran sometidos, los largos y peligrosos caminos que debían andar para llegar hasta allí. Pedía también el fin de los obrajes, verdaderos campos de concentración, donde se obligaba a hombres y mujeres, ancianos y niños a trabajar sin descanso. Denunciaba particularmente el sistema de repartimientos, compuesta mayoritariamente por encomenderos y mineros explotadores, que ni siquiera se dignaron a escuchar sus reclamos. Tupac fue entendiendo que debía tomar medidas más radicales y comenzó a preparar la insurrección más extraordinaria de la que tenga memoria esta parte del continente. Los pobres, los niños de ojos tristes, los viejos con la salud arruinada por el polvo y el mercurio de las minas, las mujeres cansadas de ver morir en agonías interminables a sus hombres y a sus hijos, todos comenzaron a formar parte del ejército libertador. La primera tarea fue el acopio de armas de fuego vedadas a los indígenas. Pequeños grupos asaltaban depósitos y casas de mineros, así el arsenal rebelde fue creciendo. Abuelos y nietos se dedicaban a las armas blancas, pelando cañas, preparando flechas vengadoras. Las mujeres tejían maravillosas mantas con los colores prohibidos por los españoles.
Una de ellas sería adoptada como bandera por el Ejército Libertador. La independencia propuesta por Tupac no era solo un cambio político, implicaba modificar el esquema social vigente en la América española. Su movimiento produjo una profunda conmoción en el Perú. Los elevados impuestos y los nuevos repartimientos realizados a la llegada del virrey Agustín decidieron a Condorcanqui a comenzar la rebelión. La ocasión se presentó cuando el obispo criollo Moscoso excomulgó al corregidor de Tinta Antonio de Arriaga, individuo particularmente odiado por los indios. El 4 de noviembre de 1780, Tupac Amaru, con su autoridad de cacique de 3 pueblos, mandó a detener a Arriaga y lo obligó a firmar una carta donde pedía a las autoridades dinero y armas y llamaba a todos los pueblos de la provincia a juntarse en Tungazuca, donde estaba prisionero. Le fueron enviados 22,000 pesos, algunas barras de oro, 75 mosquetes, mulas, etc. Tras un juicio sumario, Arriaga fue ajusticiado en la plaza de Tungazuca el 10 de noviembre, en la misma plaza donde había torturado y enviado a la horca a tantos inocentes. Tupac Amaru emitió un discurso reivindicando para sí la soberanía sobre sus reinos que decía: los reyes de Castilla me han tenido usurpada la corona y dominio de mis gentes, los han tenido sometidos a la más grande tiranía, quitándoles la vida en el nombre de Dios Todopoderoso. Por eso ordeno que ninguna de las personas pague ni obedezca en cosa alguna a los ministros europeos intrusos. Por donde pasaba el ejército libertador, se acababa la esclavitud y la explotación de los seres humanos. El 18 de noviembre de 1780 se produjo la batalla de Sangarara. En este primer combate, las fuerzas rebeldes derrotaron al ejército realista. A partir de entonces, la rebelión tomó un carácter más radical, con un líder a la altura de las circunstancias que proponía: vivamos como hermanos y congregados en un solo cuerpo, cuidemos y protejamos de los criollos, mestizos, zambos e indios, por ser todos compatriotas, como nacidos en estas tierras y de un mismo origen. Unos 100,000 indios en una extensión de 1,500 kilómetros de Salta al Cusco se dispusieron a seguir al rebelde. En uno de sus discursos decía Tupac: un humilde joven con el palo y la honda y un pastor rústico libertaron al infeliz pueblo de Israel del poder de Goliat y Faraón. Fue la razón por que las lágrimas de estos pobres cautivos dieron tales voces de compasión, pidiendo justicia al cielo, que en cortos años salieron de su martirio y tormento para la tierra de promisión. Mas al fin lograron su deseo, aunque con tanto llanto y lágrimas. Mas nosotros, infelices indios, con más suspiros y lágrimas que ellos, en tantos siglos no hemos podido conseguir algún alivio. El faraón que nos persigue, maltrata y hostiliza no es uno solo, sino muchos, tan inicuos y de corazón tan depravados como son todos los corregidores, sus tenientes, cobradores y demás corchetes, hombres por cierto diabólicos y perversos que presumo nacieron del caos infernal y se sustentaron a los pechos de arpías más ingratas, por ser tan impíos, crueles y tiranos que dar principio a sus actos infernales sería santificar a los Nerones y Atilas, de quienes la historia refiere sus iniquidades. En estos hay disculpas porque al fin fueron infieles, pero los corregidores, siendo bautizados, desdicen del cristianismo con sus obras, y más parecen ateos, calvinistas, luteranos, porque son enemigos de Dios y de los hombres, idólatras del oro y de la plata. No hallo más razón para tan inicuo proceder que ser lo más de ellos pobres y de cunas muy bajas. El 23 de diciembre de 1780 se dirigió especialmente a los criollos en una proclama donde les hizo saber que, viendo el yugo fuerte que nos oprime y la tiranía de los que corren con este cargo, sin tener consideración de nuestras desdichas y exasperando de ellas y de su impiedad, he determinado sacudir el yugo insoportable de este mal gobierno que experimentamos. Así que vivamos como hermanos y congregados en un cuerpo, destruyendo a los europeos. Los rebeldes parecían imparables. La gravedad de la situación llevó a los virreyes de Lima y Buenos Aires a unir sus fuerzas. Bertis y su colaborador, el inefable Marqués de Sobremonte, le escribían en estos términos al virrey del Perú: el buen orden y el estado pacífico consistiría en extirpar el ambicioso origen
origen de todos los males que padecen los pueblos, cegando la cabeza del rebelde José. Y así la iglesia, los criollos y los europeos cerraron filas para enfrentar a los rebeldes. Tupac entendió tempranamente que su rebelión no podía triunfar sin el apoyo de los criollos y mestizos, pero los propietarios nacidos en América no se diferenciaban demasiado de sus colegas europeos, formaban parte de la estructura social vigente que basaba su riqueza en la explotación del trabajo indígena en las minas, haciendas y obrajes. Tras el triunfo de Sangarara, Tupac Amaru cometió el error de no marchar sobre Cusco como le aconsejaba su compañera y lugarteniente Micaela y regresar a su cuartel general en Tungazuca en un intento de facilitar una negociación de paz. Los virreyes de Lima y Buenos Aires lograron reunir un ejército de 17,000 hombres al mando del general José Antonio Arreche, quien llevó adelante una feroz campaña terrorista de saqueo de pueblos y asesinato indiscriminado de todos sus habitantes, logrando que muchos desertaran del ejército rebelde y facilitando la derrota definitiva de los insurrectos. Con la llegada al Cusco del general Arreche y el inspector general José del Valle, la situación se desequilibró en perjuicio de los rebeldes. Tupac intentó todavía dar un golpe de mano atacando primero, pero el ejército realista fue advertido por un prisionero escapado y el golpe fracasó. La noche del 5 al 6 de abril se libró la desigual batalla entre los dos ejércitos. Según contó un militar, fueron pasados a cuchillo más de 1,000 hombres y derrotados el resto enteramente. Al verse perdido, Tupac Amaru intentó la fuga, pero fue hecho prisionero gracias a la traición de su compadre Francisco Santa Cruz y trasladado al Cusco. El general Arreche entró impulsivamente en su calabozo para exigirle a cambio de promesas los nombres de los cómplices de la rebelión. Tupac Amaru le contestó con desprecio: «Nosotros dos somos los únicos conspiradores, vuestra merced por haber agobiado al país con acciones insoportables y yo por haber querido liberar al pueblo de semejante tiranía. Aquí estoy para que me castigue solo, al fin de que otros queden con vida y yo solo en el castigo». Tupac fue sometido a las más horribles torturas durante varios días. Se le ataron las muñecas a los pies. En la atadura que cruzaba los ligamentos de manos y pies fue colgada una barra de hierro de 1,000 libras e izado su cuerpo a 2 metros del suelo, causándole el dislocamiento de uno de sus brazos. Tupac no delató a nadie, se guardó para él y la historia el nombre y la ubicación de sus compañeros. El siniestro general Arreche debió reconocer el coraje y la resistencia de aquel hombre extraordinario en un informe al virrey donde dejaba constancia de que a pesar de los días continuos de tortura, el inca Tupac Amaru es un espíritu y naturaleza muy robusta y de una serenidad imponderable. El 17 de mayo de 1781, Tupac Amaru fue condenado a muerte. La condena alcanzó a toda su familia, ya que recomendaba que fuera exterminada toda su descendencia hasta el 4º grado de parentesco. A Tupac Amaru se le sacó a media plaza, ahí le cortó la lengua el verdugo y despojado de los grilletes y esposas lo pusieron en el suelo. Le ataron las manos y pies a 4 lazos y asidos estos a las cinchas de 4 caballos, tiraban 4 mestizos a 4 distintas partes, espectáculo que jamás se había visto en esa ciudad. No sé si porque los caballos no fuesen muy fuertes o porque el indio en realidad fuese de hierro, no pudieron absolutamente dividirlo después de que por un largo rato lo estuvieron tironeando, de modo que lo tenían en el aire en un estado que parecía una araña. El general, para que no padeciese más aquel infeliz, dio la orden al verdugo de cortarle la cabeza y este lo ejecutó. Después se condujo el cuerpo debajo de la horca, donde le sacaron los brazos y pies, y esto mismo hicieron con su esposa. Los cuerpos del indio y su mujer se llevaron a Pichu, donde estaba formada una hoguera en la que fueron arrojados y reducidos a cenizas que se arrojaron al aire y al riachuelo que allí corre. De este modo acabaron con José Gabriel Tupac Amaru y Micaela Bastidas, cuya soberbia y arrogancia llegó a tanto que se denominaron reyes del Perú, Quito, Tucumán y otras partes. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, dejar tus opiniones en la parte de los comentarios y suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo video con más historias sobre indígenas.